¿Cómo están, estudiantes? Dentro de la unidad de triángulos, entonces ahora vamos a estar viendo algunos teoremas fundamentales que tenemos que tener en cuenta para poder resolver los ejercicios. Por supuesto que habrán también más teoremas aparte de estos, pero que estaremos viendo ya a lo largo del curso. Entonces, el primer teorema nos dice que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo vale dos ángulos rectos, es decir, 180 grados. O sea, nosotros en cualquier triángulo podemos asegurar que la sumatoria de la medida de los tres ángulos siempre nos va a dar 180 grados. Eso es uno de los teoremas fundamentales. El siguiente teorema fundamental es que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a cuatro ángulos rectos. Un ángulo exterior viene a ser, por ejemplo, este ángulo alfa, que es exterior al triángulo, el ángulo beta y el ángulo gamma. Entonces, la sumatoria de estos tres ángulos exteriores vienen a ser igual siempre a 360 grados, que son cuatro ángulos rectos. Luego tenemos que todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Por ejemplo, aquí nos dice que el ángulo E, que es este ángulo exterior al triángulo, viene a ser la sumatoria del ángulo A más el ángulo B. Eso es lo que significa los dos ángulos interiores no adyacentes, porque fíjense que el ángulo C es adyacente al ángulo E. Entonces por eso nos especifica que tiene que ser igual a la sumatoria de los dos interiores, pero que no sean adyacentes a este ángulo. Esto se cumple para cualquiera de los tres ángulos exteriores de un triángulo. Seguimos con los teoremas fundamentales. Dice: los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden todos 60 grados. O sea, si a nosotros nos aseguran de que el triángulo es equilátero, entonces ya tenemos que saber que la medida de cada uno de sus ángulos es 60. Por supuesto, como habíamos visto, un triángulo equilátero, sus tres ángulos son iguales. Y como que ahora ya estudiamos también de que la sumatoria de un triángulo debe ser siempre 180. Por lo tanto, 180 dividido 3 va a dar 60. Es la única posibilidad para un triángulo equilátero, entonces es que midan 60 grados sus ángulos. Los ángulos de las bases de un triángulo isósceles son iguales. Un triángulo isósceles, como ya habíamos visto en la clasificación de los triángulos, vienen a ser cuando dos de sus lados son iguales entre sí. Por ejemplo, acá el lado AB es igual con el lado BC. Y nos dice el teorema que los ángulos que están en la base acá del isósceles van a ser siempre iguales entre sí. De hecho, hay también teoremas de geometría que nos dice que al un lado igual de un triángulo equivale ángulo igual. O sea, al lado igual corresponde ángulo igual. De la misma forma, entonces, si ustedes, por ejemplo, encuentran en algún ejercicio un triángulo cuyos dos ángulos son iguales, entonces podemos asegurar ya de que se trata de un triángulo isósceles. Eso también es recíproco. Vamos a pasar ahora a lo que es el perímetro y el área de triángulos. El perímetro de un triángulo es la suma de todas las longitudes de sus lados. Eso es lo que viene a ser el perímetro, o sea, la sumatoria de la medida de AB más BC y más CA. Eso es lo que viene a ser el perímetro de un triángulo. Luego tenemos el área de un triángulo. Es igual a la mitad del producto de su base por su altura. Estas fórmulas ustedes deben manejar, si es posible, de memoria, donde nos dice, como acá está expresado, ¿verdad?, que en un triángulo tenemos la altura. En este caso es la altura trazada con respecto a la base B. Entonces el área es igual a la base, que en este caso es B, por la altura, que es H, y sobre 2. Eso viene a ser la fórmula fundamental para hallar el área de un triángulo, de cualquier triángulo.
Seguimos dentro de perímetros y áreas. Ahora vamos a ver de algunos triángulos digamos fundamentales también, como el triángulo equilátero, notables, ¿verdad? El perímetro y el área de un triángulo equilátero en función del lado. Por supuesto, si sus tres lados son iguales, entonces va a ser lado por 3 su perímetro, porque como ustedes saben, un triángulo equilátero tiene esa característica. Y el área de un triángulo equilátero también se puede calcular directamente con respecto a la medida de su lado, que es igual al lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Es también una fórmula para hallar específicamente el área de un triángulo equilátero si uno ya conoce la medida de su lado. Luego tenemos perímetro y área de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, como ya habíamos dicho, es un triángulo que tiene un ángulo recto. Entonces, en un triángulo rectángulo están lo que son los catetos, en este caso el B y C, que son los que forman el ángulo recto, y la hipotenusa, que siempre va a ser la que está opuesta al ángulo de 90 grados y va a ser siempre el lado más largo del triángulo. Entonces ustedes recuerden que en un triángulo rectángulo tenemos los dos catetos y la hipotenusa. El perímetro va a ser, por supuesto, la medida de la sumatoria de los tres lados. Y el área, como que el área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2. En este caso, como que aquí ya es 90 grados, entonces ya no hace más falta trazar de nuevo la altura, porque ya viene a ser, este cateto B ya viene a ser la altura por el hecho de que es perpendicular con el cateto C. Entonces por eso se puede tomar B directamente como altura y C base sobre 2. Por eso es el producto de los catetos dividido 2, como dice acá, donde A es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Recuerden siempre entonces que la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo de 90 grados y que los catetos son justamente los lados que forman el ángulo de 90 grados. Tenemos el teorema de Pitágoras, que nos dice que si un triángulo ABC es un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Esto se ha demostrado, por supuesto, rigurosamente, que siempre en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual al cuadrado de la sumatoria de los catetos. Entonces, el área de un triángulo en función de sus lados, tenemos también una fórmula que se le denomina fórmula de Jerome, donde si nosotros sabemos la medida de los tres lados de un triángulo, también podemos calcular su área por esta fórmula, que nos dice que es igual a la raíz cuadrada del producto del semiperímetro por la diferencia entre el semiperímetro por cada uno de los lados, donde P es el semiperímetro del triángulo. Semiperímetro significa el perímetro dividido 2. O sea, si nosotros conocemos la medida de los tres lados, podemos sumar todo y dividir por 2. Y eso viene a ser acá lo que representa la letra P, el semiperímetro. Y A, B, C, por supuesto, son los lados del triángulo. Entonces, es otro camino también que tenemos para hallar la medida del área de un triángulo, si es que conocemos los tres lados. En el caso, por ejemplo, de que no conozcamos ninguna de las alturas, para no tener que calcular eso por separado, entonces podemos aplicar directamente esta fórmula de Jerome. Entonces con esto estamos terminando los conceptos fundamentales de triángulos. Como habíamos dicho, es nada más una introducción a la unidad, y luego a lo largo del curso estaremos viendo también otros teoremas. Muchas gracias.